Hola, mi amigo querido. Ya terminamos el mes de noviembre. Vamos a entrar la próxima semana a la primera semana del último mes del año. ¿Cómo se fue el tiempo? Lección número 9 para el 29 de noviembre del año 2024. El título de la lección de esta semana es La fuente de la vida. Y el propósito de la lección es mostrar que la vida no es apenas un periodo de tiempo que tu corazón late y que tu pulmón respira. La vida es mucho más que eso. La vida es Cristo. Él es la fuente de la vida. Y si quieres disfrutar de vida plena, de vida abundante, de vida sana, entonces tienes que vivir en comunión con la fuente de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de En Él estaba la vida. Naturalmente, para eso necesitamos leer el texto bíblico de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Leo y comento. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Algunos pensamientos de este texto. En el principio, sabes, Dios no tiene principio, Dios es eterno. Y cuando se dice aquí en el principio, se está hablando en el principio de nosotros, de la humanidad, de las cosas, del universo. Eso sí tiene principio, Dios no. Dios es atemporal, Dios no tiene principio. Pero nosotros los seres humanos tenemos principio. Y no hubiéramos tenido fin si el pecado no hubiera entrado al mundo. Como el pecado entró la muerte. Y hoy tenemos fin, pero es un fin temporal. Los que creen en el Señor Jesucristo, ellos vivirán eternamente. ¿De qué manera? Lo vamos a explicar a lo largo de esta lección. Porque el texto dice, en el principio estaba el Verbo, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Pero me impresiona el versículo 4, dice que en Él, en el Verbo, en el Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida. Jesucristo es la fuente de la vida. Y vida no combina con tinieblas, vida combina con luz. Es por eso que la vida de aquellos que viven en comunión con Cristo, la fuente de la vida, es una vida iluminada, es una vida clara, sin subterfugios, sin confusiones. Es una vida que resplandece, porque en Jesucristo está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Este pensamiento se completa en el capítulo 10, versículos 17 y 18, leo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Interesante, ¿no? Jesús no tiene vida dependiente porque Él es Dios. La vida le pertenece al Padre, le pertenece al Hijo y le pertenece al Espíritu Santo, porque los tres son un mismo Dios. En Jesucristo está la vida. Por eso Él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque es mía. Ningún ser humano puede decir eso. Y otra cosa, el Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre porque como Dios no podría morir. Entonces, para pagar
paga del pecado, que es la muerte, Jesús tenía que hacerse hombre y como hombre murió en la cruz del Calvario, pero la vida estaba latente en él. Por eso dice, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. El término vida, zoe, en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Es tal vez el evangelista que más usa la palabra vida relacionada con Cristo. Cristo la vida. Sin Cristo no hay vida. Si quieres vivir la vida plena, tienes que vivirla en Cristo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, te despiertas de mañana con optimismo, con júbilo. Tu vida puede estar rodeada de dificultades. Puedes inclusive estar sin dinero, sin empleo. Pero tú te despiertas con tu corazón saltando de alegría, con espíritu de alabanza a Dios, porque Cristo es una realidad en tu vida y tú sabes que las circunstancias adversas son pasajeras. Pero cuando tú no tienes a Cristo en la vida, te despiertas con una actitud pesimista. Un día más para vivir. ¿Cuándo acabará esta vida? Esta vida no es vida, esta vida es un infierno. ¿Para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy vivo? Es que no tienes a Cristo, querido. Pero cuando tienes una experiencia real con Cristo, aunque las nubes te rodeen, tú eres capaz de ver la vida con otros ojos, una vida llena de plenitud y de exuberancia. Vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título de Palabras de vida eterna. Juan 6:36 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo en la primera parte dice, yo soy la vida, yo tengo la vida es mía, la pongo, la vuelvo a tomar. Ahora dice que el Espíritu es la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu también es Dios. Y el Padre también es la vida, el autor de la vida. Quiere decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero quien servimos, Él es la fuente de la vida. Pero es interesante que Jesús dice aquí, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son vida. Por eso la necesidad de abrir la Biblia todos los días, porque ahí tú encuentras la palabra que es vida. ¿Y por qué? Porque ahí encuentras al Señor Jesucristo que es la vida. Pero ¿cómo se manifiesta a ti? A través de su palabra. Es por eso que si tú quieres vivir una vida de comunión diaria con Cristo, tienes que abrir la palabra de Dios todos los días. Así como a veces nosotros estamos ansiosos por ver el noticiero, por saber qué le sucedió al mundo, qué es lo que está pasando, tú tienes que tener al despertarte una sed de buscar la palabra de Dios, porque al encontrar la palabra de Dios estás encontrando la fuente de la vida, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Vamos a la tercera parte de este estudio, creer y el nuevo nacimiento. No existe nuevo nacimiento si tú no tienes la capacidad de creer. El nuevo nacimiento no es obra humana. Cuando digo nuevo nacimiento es, todos nosotros nacimos en el pecado, todos nacimos con corazón de piedra, todos nacimos con naturaleza pecaminosa. Nos descuidamos un poco y ya esta naturaleza pecaminosa nos está arrastrando a la miseria de esta vida. Pero existe la promesa de la conversión. Dios nos puede hacer nuevas criaturas, pero para eso tienes que creer, porque si no crees, la autodisciplina, la fuerza de voluntad no te ayuda para nada. Leo Juan 1, 12 y 3. Dice así, mas a todos los que le ¿recibieron a quién? Al Señor Jesucristo, al Verbo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿sabes? ¿Cuántas veces yo encuentro gente que dice, ay, pastor, si yo tuviera la oportunidad de comenzar todo de nuevo? Y tú tienes esa oportunidad. Porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, Él te entrega una nueva vida, un nuevo corazón, nuevas motivaciones, nuevos propósitos. Cuando tú vas a Jesucristo, Él toma tu vida como si fuera un papel lleno de garabatos que no sirven para nada. Él lo estruja y lo echa a la basura. Y en cambio te da una hoja en blanco para que escribas una nueva historia, con nuevas decisiones. Por eso el texto bíblico dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y el mundo no te va a entender. Por eso dice, el mundo no los conoce, porque no conocen a Dios. Solo tú, que has pasado por la experiencia de la conversión, sabes lo que el Señor Jesucristo significa para ti. No esperes que tus familiares, que tus amigos, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, puedan entender lo que tú estás sintiendo ahora, que has pasado por la conversión y has encontrado al Señor Jesucristo y lo has aceptado como tu Salvador. Vamos a la siguiente parte de este estudio. Rechazar la fuente de la vida. Juan 1, 5, 10 y 11. Mira lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba, ¿quién estaba? Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Oh querido, la vida no es un asunto de suerte. Alguien dijo un día, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Eso no es verdad. Nadie nace con estrella. Todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos en pecado. Todos nacimos alejados de Dios, separados de Dios. Pero el hecho de que hayamos nacido separados de Dios no quiere decir que podemos vivir y morir de esa manera. Porque el Señor Jesús nos llama, nos invita. Y si tú aceptas, si tú le entregas tu corazón, Él te toma en sus manos y ahora te declara su hijo. Ahora eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes derechos. El otro día yo encontré en la parte trasera de un camión una frase escrita. Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Qué cosa maravillosa. Ese dueño de ese camión debe creer en Jesús, debe conocer la palabra de Dios, debe conocer este texto que dice, ahora somos hijos de Dios. Y antes estábamos alejados de Dios. Y vivíamos ignorando los caminos de Dios. Y nos heríamos y nos quebrábamos la cara y sangrábamos. Nuestro hogar estaba deshecho, nuestros hijos traumatizados, sumergidos en los vicios, en las cosas horribles de esta vida. Pero ahora que conocimos a Jesús, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y si nuestro Padre Dios es el Rey, nosotros somos sus hijos, somos príncipes. Atrévete a vivir como un príncipe. Atrévete a caminar por la vida como un príncipe. No entregues tu cuerpo, que es una perla, a los puercos. Tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Camina como el hijo de la luz, como el hijo del Rey, como el hijo del Dios Todopoderoso. Terminamos este estudio hablando de la condenación, porque mucha gente tiene un falso concepto de la condenación y de la muerte.
Algunos piensan que al pecador Dios lo condena. Otros creen al pecador Dios les entrega la muerte. Dios no entrega muerte a nadie, porque Dios es vida. ¿Y qué es la vida? La ausencia de la muerte. Y si Dios es la vida, en Él no hay muerte. Y si en Él no hay muerte, ¿cómo te va a dar la muerte? La muerte es una opción tuya, es una elección tuya. ¿En qué sentido? Es que si tú no eliges a Jesús, pues naturalmente ya estás eligiendo a la muerte, porque Jesús es la vida. Y si tú no quieres vivir al lado de la vida, que es Jesús, pues naturalmente entras al territorio de la muerte. Bueno, leo lo que dice Juan 3, 18 al 21. El que en Él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto en sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante, querido. El Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Vino para salvar al mundo. Pero el que no cree en Jesucristo ya se condenó solo, porque salió del territorio de la vida y entró al territorio de la muerte. Y esta muerte no es una muerte ipso facto, no es una muerte inmediata, no es que te separas de Jesús y mueres, no. Sigues viviendo, pero la vida que vives ya no es vida, ya es una muerte en vida. Es por eso que mucha gente dice, no quiero vivir porque esta vida no es vida. Claro, pues, es sobrevivencia. ¿Tú crees que porque respiras, porque te mueves, porque trabajas, porque comes, porque duermes, estás vivo? No. Biológicamente puedes estar vivo, pero espiritualmente estás muerto. Porque la vida para ser plena, solo en Jesucristo. Ahora, cuando tú estás en la vida, estás en la luz. Y cuando estás en la luz, no hay lugar para las tinieblas en tu vida. No hay lugar para las obras de las tinieblas en tu vida. Pero ¿sabes lo que pasa con muchos cristianos hoy? Ellos quieren estar en Cristo, pero quieren arrastrar sus obras de tinieblas. Ellos quieren disfrutar de la vida plena, pero quieren arrastrar las obras de la muerte. No es posible. No hay comunión entre Cristo y Satanás. No hay comunión entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la vida y la muerte. O estás en la vida que es Cristo, y entonces caminas en la luz y haces las obras de la luz. O estás en la muerte, que es el enemigo, el rey de la muerte. Y entonces vives en las tinieblas y haces las obras de las tinieblas. Tu vida es desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque no es vida, es muerte en vida. Lo maravilloso es que en el principio el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas desordenadas y vacías. La tierra estaba sin forma, desordenada y vacía. Hay muchas vidas hoy día sin forma, desordenadas y vacías. Muchos hogares sin forma, desordenados y vacíos. Y el Espíritu de Dios se mueve por encima de ese desorden, queriendo colocar orden. ¿Sabes lo que el Espíritu hace? Toca tu corazón, te llama, tú sientes su voz. Y cuando vienes al Señor Jesucristo, vienes a la vida. Y tu vida se ilumina y abandonas las tinieblas y abandonas la muerte. Y ya no tienes miedo del pasado, ni del presente, ni del futuro, porque ahora vives en Cristo. Oh, querido, Dios te ama. Oh, cómo Dios te ama. Pero si estás sufriendo en este momento, tal vez estás sufriendo porque estás lejos de Dios. Tal vez estás pagando las consecuencias de las tristes decisiones que tomaste.
Pero eso no quiere decir que todo está perdido. Ven a Jesucristo. Tú eres un hombre, tú eres una mujer sincera. El hecho de que temprano el domingo, porque sabes que este comentario es levantado más o menos a las 6 de la mañana. El hecho de que tú prendes el computador, ligas el celular para asistir a estos comentarios, es que estás buscando a Dios. Y el que a mí viene, dice Jesús, no volverá vacío. Tal vez tu corazón está partido. Tal vez esta semana tu esposo se fue o tu esposa te abandonó. Tal vez tú, querido joven, esta semana perdiste a tu padre, o tú, querido padre, perdiste a tu hijo. Tu corazón está sangrando, pero a pesar de eso estás escuchando la palabra de Dios. Que Él te consuele, que Él coloque su mano sanadora en tu corazón herido, llene tu corazón de esperanza. Chao, un abrazo y Dios te bendiga.